todas las calles alrededor del templo, y pues esto provoca que nadie puede entrar ni salir. Entonces, de una manera sabia, tomamos la decisión de no tener culto. Sin embargo, estuvimos proyectando a través de las redes sociales una predicación y una clase también. Entonces, hoy es un día especial para nosotros, para también poder celebrar. Le denominamos la feria o la fiesta del maíz, en la cual, como decía mi hermanita, desde ayer, y bueno, desde antes, pero ayer varios hermanos y hermanas estuvieron acá toda la tarde ayudando a adornar el salón. Así que vamos a tener también algunas ventas de productos típicos, pero como ya es nuestra regla, no vendemos absolutamente nada hasta que termine el culto, porque vinimos al culto, ¿verdad? Entonces, lo otro es secundario, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esto. También, como es el mes de la Biblia, estamos leyendo un estudio que he hecho hace mucho tiempo, que tiene que ver con cómo nos llegó la traducción de la Biblia al español. Y ya estuvimos viendo cómo pasó la primera traducción del hebreo, que fue cuando Esdras recopila los 39 libros que nosotros conocemos. Y luego se hace la traducción, la Septuaginta, o la traducción de la versión de los 70, que es la primera traducción que se da del Antiguo Testamento al griego. Y esto hizo que muchos judíos pudieran volver a tener contacto con la palabra de Dios. Después de esto se da la traducción de la Vulgata Latina, o el latín del vulgo de las personas. Y tenemos entonces ahora ya dos traducciones del hebreo al griego, del hebreo al latín. Y es así como nos llega la Biblia ya para los años de 1400, que en 1400 y algo se da el gran invento que hasta el día de hoy sigue siendo una maravilla, que fue la imprenta, ¿verdad?, en Alemania. Y a partir de ahí se empieza entonces a tener una facilidad de hacer traducciones y de poder imprimir la palabra de Dios. Habíamos quedado que ya en el 1517 tenemos la historia de Martín Lutero y sus 95 tesis, que las puso, por supuesto, en latín, que era el idioma religioso oficial. Esto trajo una reacción inesperada en el clérigo, y ya para el 31 de octubre de 1517 se toma como fecha para la revuelta protestante del siglo XVI. Es claro que la Iglesia del Señor no está representada en este acto, ya que desde siglos antes venía siendo perseguida, atacada por los movimientos religiosos de la época. O sea, la iglesia que Jesús edificó desde ese momento hasta estos 1500 ya estaba, y más bien estaba siendo perseguida, y más bien estaba siendo atacada. Por eso es que hay segmentos cristianos que no se llaman a sí mismos protestantes, o no se llaman a sí mismos evangélicos, se llaman cristianos, porque vienen desde el tiempo de Cristo siguiendo una tradición de guardar los mandamientos del Señor. Entonces, mis hermanos, esta es la razón que muchos, e incluso nosotros, no nos consideramos protestantes, no salimos de la protesta. Cuando esta revuelta con Martín Lutero estaba en su apogeo, este hombre inició la traducción del Nuevo Testamento del latín al alemán. Años más tarde lo hace también con el Antiguo Testamento, siendo estos textos un apoyo a lo que ahora se conoce como el alemán moderno. Esto también motivó a muchos desde la traducción al alemán, poder hacer también sus otras traducciones a otras lenguas europeas. Ya para el 1529 se da una prohibición de la religión evangélica, o los llamados también protestantes. Esto trajo como resultado que muchos iniciaran, o muchos indicaran, que cada uno era libre para expresar lo que quería en el asunto de la religión, y esto fue conocido como la protesta en los ámbitos religiosos.
Para 1535 está lista la traducción de la Biblia en francés. Quien hizo esta traducción era primo de Calvino. Ya los cristianos venían diciendo que la única fuente de la verdad era la Escritura y no quienes decían interpretarla, que en ese tiempo, en los 1500 en adelante y allá hacia atrás, la Iglesia Católica decía que ellos eran los únicos autorizados para indicar qué era lo que decía la Biblia. Pero ya como muchos la tenían en diferentes idiomas, entonces empezaron, como decimos a lo tico, a sacar pecho y a decir: no, solo ustedes no pueden decir, nosotros ya estamos entendiendo, nosotros ya estamos conociendo la verdad. En 1525 Tyndale traduce el Nuevo Testamento en un léxico más común hecho para los campesinos de Inglaterra y los metió en el país en sacos de harina. Esto porque la versión oficial seguía siendo la Vulgata Latina y todo este material era contrabando. Cualquier traducción del Nuevo o del Antiguo Testamento en otra lengua era considerado como contrabando. Por esto Tyndale tuvo que hacerlo de esta manera. La expectativa de esta traducción era tan grande que las personas se arriesgaban a tener cualquier material de Tyndale. El obispo y el cardenal de Londres quemaron 158 cajas del Nuevo Testamento en inglés. Durante 10 años en muchos países eran destruidos, pero también muchos eran impresos ya en Alemania. Esto porque el mayor invento de esta época ya contaba con un poco más de experiencia, un poco más de 100 años, que era la imprenta. Muchos hermanos fueron presos y otros quemados en la hoguera por difundir este material. También después de Tyndale fue traducido, el Nuevo Testamento de Tyndale fue traducido y estuvo este hombre también en la cárcel en Bélgica por año y medio. Después murió en la horca. Otro hombre tomó la traducción de Tyndale y la pasó y para allá en 1535 estaba toda la Biblia en inglés, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. 2 años después, el mismo rey de Inglaterra consintió en hacer uso de este material. Después, por orden del rey, se solicitó que cada iglesia tuviera una Biblia grande en Inglaterra. Ya para el 1604 al 1611, el famoso rey Jaime, y ustedes recordarán muchos la famosa King James, la traducción en inglés de la Biblia. El rey Jaime autorizó la traducción de la Biblia en inglés. Juntaron a los 40 eruditos más destacados de Inglaterra y entre ellos estaban algunos decanos de las universidades más famosas. Gracias a este trabajo está la Biblia de mayor popularidad en Estados Unidos como la King James. Ahora, devolviéndonos al año 1557, en Sevilla, España, un monje llamado Casiodoro de Reina, que estaba en el monasterio de San Isidro del Campo, este hombre sintió el deseo de traducir la Biblia al español. Como regalo tradujo un salmo y lo entregó a una mujer cristiana y adinerada que conocía. Recordemos que el idioma para las cosas sagradas, según la Iglesia Católica, era el latín y seguían defendiendo esta tesis. El castellano era una lengua romance y no se veía bien traducir a este idioma. Ya la Inquisición estaba trabajando en contra de los monjes que estaban traduciendo el texto bíblico a este idioma y Casiodoro tuvo que salir huyendo. Vivió en diferentes países y siempre bajo el acoso. Fue sentenciado a muerte por acusaciones falsas y también debía pagar muchísimo dinero por sus multas. En 1572 fue juzgado en ausencia y quemaron un esfinge de él para que supiera lo que le esperaba cuando lo capturaran.
Casiodoro estaba en Inglaterra bajo la protección de la reina y continuaba con el trabajo de traducción al castellano de la Biblia. Para el 1563, sus enemigos inventaron acusaciones de índole moral y tuvo que seguir huyendo, y ya su reputación era cuestionada. 12 años más tarde, en el año 1569, en Basilea, Suiza, se da la traducción de la Biblia al castellano. Un excompañero en sus tiempos de Sevilla, llamado Cipriano de Valera, habla muy bien de esta traducción, pero también informa que ya casi no quedan ejemplares disponibles. También aprovecha para hacerle algunas revisiones debido al idioma y algunos principios de traducción que, según su conocimiento, debían de ser revisados. Para el año 1602, en Ámsterdam, se produce la auténtica y original Reina Valera de la historia. Primera revisión del texto Casiodoro de Reina, hecho por Cipriano de Valera, lo que conocemos como la Biblia Reina Valera. Esta es la Biblia más usada en el idioma español. Donde está el habla hispana está la Reina Valera. Cuando se compara, este es un dato muy interesante, cuando se compara la King James con la Reina Valera, coinciden en prácticamente todos. Son trabajos muy serios y cuidadosos, hechos desde los textos antiguos originales. Esta Biblia, a lo largo de los siglos, ha sido revisada en muchas ocasiones. Cuando se forman las sociedades bíblicas, se hacen más esfuerzos por mantener esta Biblia. Ya para 1909 se publica otra revisión por las sociedades bíblicas británicas y extranjeras, y en 1960 se da otra revisión, cambiando básicamente términos pocos utilizados en el español moderno. La última revisión de esta Biblia se hizo en el año 1995, que es la que está vigente hasta ahorita. En 1620, un grupo llamado puritanos salieron de la persecución de Europa buscando libertad, llegando a colonizar lo que hoy se conoce como los Estados Unidos, y con ellos llega la Biblia a estas regiones. 600 ejemplares de la Biblia en español fueron enviados por Sociedad Bíblica Británica extranjera. Estos llegaron a Buenos Aires y Montevideo en el año 1806. Entre el 1804 y 1807 se imprimieron 20,000 ejemplares del Nuevo Testamento en portugués. Muchos marinos y comerciantes los distribuyen en los puertos de Brasil. En 1808 al 1816, en las Indias Occidentales y en las Guyanas se repartieron 4,000 Biblias y 11,500 Nuevos Testamentos, ya ahora en varios idiomas. Ya casi termino con esto. Ya muchos marinos, comerciantes y otros estaban distribuyendo este hermoso mensaje para las Américas o América Latina. Para el 1818, entre los negros de barcos y Bermuda, 4 años antes de la liberación de los esclavos en el Caribe, se publica una edición bilingüe del Nuevo Testamento. Este fue el dialecto africano e inglés. Hasta 1889, y fue material importantísimo para las misiones de aquella época. Un misionero llamado Diego Thompson, luego del papel predominante, ya que viajó por cuenta propia, y con la Biblia como libro de texto, enseñó la lectura en América Latina, en 1818, en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Perú. Y voy a llegar hasta aquí porque el próximo domingo me quedan unas cuantas para terminar la historia, cómo nos llegó la Biblia a Costa Rica
y a América. Algo muy importante de esta mención que acabo de hacer de este Diego Thompson es que en nuestro país muchas mujeres y muchos hombres aprendieron a leer con la Biblia, porque fueron evangelizados y no sabían leer y aprendieron a leer con la Biblia. Esto, hermanos, es solamente una pequeña vista para poder entender y dar gracias a Dios, porque como yo les he dicho, para nosotros tiene que ser o debe de ser un privilegio tener nuestra Biblia en nuestro idioma. Todavía hay muchas personas que no tienen acceso a la palabra de Dios y si quieren leer la palabra de Dios tienen que aprender otro idioma para poderlo hacer. Así que demos gracias a Dios que en este mes de la Biblia podemos contar esta historia y agradecerle al Señor por esto. Muy bien, vamos a Gálatas y ya estamos terminando el estudio del Espíritu Santo, cómo trabaja en la vida de la iglesia, pero también cómo trabaja en nuestra vida. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Y hermanos, yo no deseo sonar burlesco, no deseo sonar pachotero, no quiero serlo. Pero lo que allá afuera se dice, llenura del Espíritu Santo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia enseña como llenura del Espíritu Santo. Lo que allá afuera se dice que evidencia el tener el Espíritu Santo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia enseña que es la llenura del Espíritu Santo. Y me refiero únicamente, lo hemos visto allá en Hechos, cuando el etíope baja al río. ¿Con quién fue que bajó al río para ser bautizado el etíope? ¿A quién había mandado Dios? A Felipe, recuerdan, fue llevado. Y es muy interesante porque yo me imagino que Felipe, no sé, estaba tal vez comiéndose unos gallitos de queso, no sé. Y el Espíritu Santo lo lleva al camino y dice: acércate a ese carro. Y está el etíope leyendo a partir de Isaías. Y entonces Felipe le pregunta: ¿qué lees? Y él le dice: si no hay quien me explique, ¿verdad? Yo no puedo saber qué es lo que estoy leyendo. Y entonces aquí nos hicimos una pregunta: ¿qué pasaría si hoy, en la tarde, usted se va para el mall y resulta que hay alguien con la palabra de Dios abierta en cualquier pasaje? ¿Nos atreveríamos a llegar a preguntar: ¿qué lees? Porque la torta es que nos diga: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Estamos en la capacidad para explicar la palabra de Dios? Hermanos, como cristianos hemos pasado sumamente entretenidos. Yo toda mi vida a los 4 años y medio me convertí en un club de niños un sábado a las 2 y resto de la tarde. A los 9 años tuve la bendición de ser bautizado. Después de ahí he sido un ratón de iglesia. ¿Cuánto tiempo tengo de estar metido en las cosas del Señor? Y mi pregunta así es: ¿conozco las cosas del Señor? Entonces, hermanos, para ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito conocer su palabra, porque esa es la fuente de llenura del Espíritu Santo. Y se va a manifestar, se va a ver, va a ser visible para los demás en un fruto, solo un fruto. Pero es como un racimo de bananos. ¿Ves un racimo de bananos? ¿Cuántos bananos tiene? Un montón, pero es un racimo de bananos. Lo mismo de las uvas, ¿verdad? Un racimo se llama, el racimo de uvas tiene muchas uvas. Entonces vamos allá a Gálatas capítulo 5 y ahí vamos a ver el fruto del Espíritu. Pero termino con la analogía del etíope. Cuando bajan y es bautizado y sale, ya él sale lleno del Espíritu Santo. Él no recibió
un poquito del Espíritu Santo y Felipe le dijo, ahora apenas llegue a Etiopía va a tener que ponerse a hacer esto, esto y esto para que el Espíritu Santo se vaya cargando como si fuera a conectarlo, ¿verdad? Para que vaya, ahora sí va a estar, cuando esté lleno del Espíritu Santo, entonces usted va a tener una experiencia diferente. No, hermanos, él estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y a partir de ahí, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo se puede contristar, se puede entristecer, se puede no tomarle en cuenta. Ya esos son otros 100 colones. Pero entonces la evidencia está a partir del versículo 22 y dice Gálatas capítulo 5 versículo 22, más el fruto, ¿lo ven? El fruto. Vean que en el 19 dice y manifiestas, plural, son las obras de la carne. Son muchas las manifestaciones de la obra de la carne, pero el fruto del Espíritu es uno. Y dice que ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, contra tales cosas no hay un límite. Usted puede tener todo el amor, usted puede tener todo el gozo, toda la paciencia, toda la paz, toda la benignidad, toda la bondad. Como hijos de Dios tenemos toda la capacidad de tener absolutamente todo esto. Más el fruto del Espíritu es amor. Ahora, este amor es un amor especial, es un amor ágape. Ahí está usando la palabra ágape, que es el amor de Dios. No es el amor fileo, no es el amor que uno siente por las personas, ¿verdad? Todos los que son, no sé, liguistas, si la liga ganara el campeonato, todos van a estar contentos y no importa si se conocen o no, ¿verdad? Si se ven en el parque y ven con la camiseta y con la bandera, ¿verdad? Y entonces van a estar felices, ¿cierto o no? Ahí está, el domingo, que Dios me haga profeta, dice, ok. El domingo pasado en los desfiles, ¿verdad? Habían padres de familia que estaban atentos a su hijo, pero también a los demás. Y entonces por ahí algún chiquito ya no aguantaba y sacaba, tome un confite. ¿Por qué? Porque es un asunto de fileo. Están allí en una actividad, están juntos, saben que quieren que todo salga bien. No está hablando de ese amor. Este amor que está hablando Dios, este amor no se describe, se siente dentro del corazón y está allí. Y si nosotros vamos un segundito, Romanos 5:5, ¿cómo adquiero ese amor? ¿Cómo lo puedo yo adquirir? Romanos 5:5 dice, espéreme para ver. Romanos 5:5, estaba leyendo 5:10. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? ¿Está en mayúscula o está en minúscula? Mayúscula, quiere decir que está hablando del Espíritu Santo. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya lo tenemos. Entonces, ¿por qué me cuesta amar? Bueno, por muchas razones. A veces mi orgullo no me deja amar. A veces mis pensamientos no me dejan amar. A veces mis formaciones no me permiten amar. Yo les he contado, ¿verdad? Aquellos famosos buses 3 y 2, los buses de tres campos y 2 campos. Entonces mis papás nos sentaban a los 3 menores aquí, mi papá y mi mamá en el de 12. Y estaban así, ¿verdad? Ojo al Cristo con nosotros 3 ahí, ¿verdad? Pero entraba una muchacha, yo les he dicho, vea, bonita, fea, vieja, joven, no importa. Entraba una muchacha y nada más se nos quedaban viendo a ver cuál de los 3 le íbamos a dar campo. Y empezábamos nosotros.
Y ya cuando veíamos que ya la mirada era directa, alguno de los tres se tiene, o sea, porque si no era faja para los tres. Eso se llama disciplina, eso se llama formación, que lamentablemente ahora se ha perdido. Hay papás que yo creo que ni sacándose los ojos y poniéndolos aquí arriba a sus hijos les hacen caso. Yo era de la generación que con solo una mirada era suficiente para saber que estaba metiendo las patas. Pero hermanos, a veces la formación que hemos tenido como hijos de Dios no nos han enseñado a amar. Había una iglesia muy grande, muy bonita, y llegó unas visitas, llegaron a la iglesia, y esas visitas se sentaron en una banca. Eran de esas visitas que llegaban de primeritos, ¿verdad? Y se sentaron en una banca. Primera vez, no conocían a nadie, algo habían escuchado del pastor, no sé qué, y están ahí sentados conversando. Y llega una señora. Buenos días, buenos días. ¿Ustedes son nuevos? Sí, somos nuevos. Ah, es que esa banca es mía. Ah, perdón, disculpe, disculpe. Y se pasaron a otra banca. No es cuento, les pasó a mis papás. Pregúnteme si volvieron o no a esa iglesia, ¿verdad? ¿Dónde está el amor? Hermanos, a veces sabemos gente muy despistada, y yo les he dicho, de hecho, o sea, si yo me meto en un bus y yo entro en un bus y pueden haber 40 hermanos en esta fila ahí sentados, que yo no los voy a ver, porque mi cerebro solo hace ver dónde veo, dónde no veo dos cabezas, porque donde no hay dos cabezas fijo va a haber un campo. Eso es lo que yo no veo las personas. Pero hermanos, muchas veces llegan visitas a la iglesia, y gracias a Dios por los 5 o 6 que llegan y saludan, porque eso ayuda. Pero se imaginan el impacto que puede causar que las visitas no se puedan ir porque hay una fila de hermanos porque quieren saludarlo. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Que ahora cuando vamos a hacer ahí las ventas y todo, los hermanos de la iglesia, no, primero las visitas, pase, pase, qué gusto que está con nosotros, pase por favor. Me quedé solo, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, dan ganas de volver, pero hermanos, ese amor nace de Dios, se nutre de Dios, se manifiesta en comunión con Dios, se manifiesta en el tanto que yo conozco a Dios, y yo no conozco a Dios de otra forma más que conociéndolo a través de su libro sagrado, que Él le plació dejarnos a nosotros para que lo conociéramos. Amor, gozo. Bueno, gozo es más que felicidad, ¿verdad? Voy con los liguistas otra vez a pagar. Van felices porque están en primer lugar, van a la final y pierden la final. La felicidad estaba mientras estaban allá, después se les acabó la felicidad cuando perdieron la final contra. La felicidad depende de las cosas. El gozo está por encima de las cosas. Por eso es que los cristianos tenemos gozo en medio de las dificultades. Por eso la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo? Todo esto que les pasó y ustedes están con esa paz, con esa confianza. Es que el gozo del Señor está en mí. Había aquel corito, el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Gozo, paz, lo más difícil, ¿ah? Esta paz tiene que ver con la justificación que Dios nos ha dado. Allá mismo en Romanos capítulo 5, si alguien es tan amable de leer capítulo 5 versículo 1. Todos están cordialmente invitados, solamente levante su mano o se pone de pie para poder que le llegue el micrófono y de esa manera que no quede un vacío en la transmisión. Romanos capítulo 5 versículo 1. Hermano Alexis. Amén. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Justificados tenemos ahora paz para con Dios. Yo siempre les trato de usar esto. Qué complicado, siempre pensamos en el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de gracia. O sea, sí, y Él es así, sí. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a pensar en el Dios de justicia? Que me va a dar de acuerdo. Justicia es darle a cada quien lo que merece, de acuerdo de lo que haya hecho. ¿Qué pasaría si yo me pongo a pensar? Yo voy a estar un día delante del Dios de justicia para que Él en su justicia me dé a mí de acuerdo a mis acciones, mis pensamientos, mis intenciones. Pero gracias a Cristo Jesús y a la obra de Cristo Jesús, dice, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Es que, hermanos, yo no sé si usted lo ha pensado, pero el único que le puede juzgar a usted es Dios. Y por eso a mí me da risa cuando la gente, cuando la Biblia les habla, no uno, sino la palabra de Dios les habla. Pero es que usted no es nadie para juzgarme. No, tiene toda la razón. Yo no le estoy juzgando, yo solamente le estoy avisando del que sí le puede juzgar, que es el único Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que ahora, por medio de esta obra de Cristo Jesús, ahora yo estoy en paz. Tengo paz delante de ese Dios que es el único que me puede juzgar. El Dios me va a cuidar y ese Dios, voy a estar en paz delante de Dios. Pero también esta paz nos hace pacificadores. Mateo capítulo 5 versículo 9. El que lo tenga lo puede leer. Las bienaventuranzas, el sermón del monte, se le llama de muchas maneras. Mateo 5:9, el que lo tenga lo puede leer. Ahí está. A ver. Dice, bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ahora, ya hemos hablado mucho, y de hecho en la célula nuestro hermano Eric lo ha tocado. Un pacificador es mucho más que tratar de conservar la paz. Un pacificador es un promotor de la paz. Ese que está actuando para que la paz se establezca, para que la paz se mantenga. ¿Se imaginan un matrimonio con dos pacificadores? ¡Qué belleza sería! ¿Ah? Sería genial, pero bueno, no siempre es así. No habría reconciliaciones. Ok, paz entonces, esa paz entonces nos hace ser pacificadores, buscar la paz, trabajar para la paz, motivar la paz. Decía mi abuelito que si uno no quiere, dos no pelean. Por mucho que se intente, si alguien no quiere pelear, no va a pelear. Pacificadores, eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero no solamente esto, también es más que no tener conflictos con los demás, sino aquellos que trabajan procurando que los demás estén en paz. Alguien me dijo hace mucho tiempo, me dijo una frase muy bonita, porque yo le dije, buenos días. No fue buenos días. No, que pase un buen día. Le dije, que pase un buen día. Y me respondió, me dice, no, que pase un buen día, no, que procure que otro pase un buen día. Qué diferente, ¿verdad? Ay, que pase un buen día, no, que usted pase un buen día, no, procure que otro tenga un buen día. Y a veces hay tanto que podemos hacer para esto. Pero es el fruto del Espíritu. También nos hace vivir en paz con nosotros mismos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 19. Primera de Juan 3:19, voy a correr un poquito. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En esto conocemos que estamos en la verdad. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que aunque tengamos circunstancias, dificultades, complicaciones, usted y yo tenemos un gran, pero gran privilegio, y es ser hijos de Dios.
Y ya solo eso debería de ayudarnos a estar en paz con nosotros mismos. Los peores jueces somos nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos comportamos como los buzos en estos lugares donde botan las basuras. Nos comportamos así porque dice la palabra del Señor que Él nos perdona, nos limpia, nuestros pecados son arrojados, ya Él no se acuerda. Pero a veces nosotros parecemos los buzos buscando. Parece que nos gusta sentirnos mal y entonces andamos buscando cuáles cosas me ayudan a recordar mi pasado. Es que yo antes, es que yo aquí, es que yo allá. Cero estrés. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, así que podemos vivir de una manera diferente. Gozo, paz, paciencia. Esto es perseverancia en el camino de la fe. La advertencia no nos hace declinar, la adversidad no nos hace declinar. La paciencia se manifiesta en perseverancia. Segunda de Juan, versículo 9, solo hay un capítulo, versículo 9, y me encanta como lo dice porque es de una manera muy clara. Dice la palabra del Señor, no sé cuánto tiempo tengo, pero yo sé que hoy el tiempo es poco diferente. Dice la palabra del Señor, segunda de Juan, versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Repito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por eso es que a veces vemos muchas personas que están metidas en las iglesias, que oran, que trabajan, que se esfuerzan, que incluso predican, algunos hasta pastores, algunos hasta misioneros, algunos hasta músicos, y de un pronto a otro dejan todo botado y se van al mundo. Esto es lo que conocemos, primera de Timoteo, la apostasía, apostatar de la fe, ir en contra de la fe. Nunca fueron realmente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vea lo que dice la segunda parte: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, ¿en qué? En pegar brincos, en cantar bonito, en ir a conciertos, en ir a la iglesia. El que persevera, ¿en qué? En la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces en una iglesia nos trataron horrible, pero no nos fuimos al mundo, nos fuimos a buscar otra iglesia. ¿Cierto? En un lugar no nos trataron bien. Hay gente que dice: es que yo no voy a la iglesia porque ahí son un montón de resentidos. Pregunto, ¿no habrán resentidos en el cine? Pero al cine sí van, aunque hayan resentidos. Van al mall, aunque hayan un montón de resentidos. Van a los hospitales, aunque estén los resentidos también allí. Pero siempre se busca una excusa. Siempre se busca una excusa para no seguir a Cristo. Pero los que perseveran en la doctrina de Cristo, esos sí tienen a Cristo. Entonces cierro con mi famosa frase: yo no persevero para ser salvo. No, yo no persevero para ser salvo. Porque soy salvo, puedo perseverar. Es diferente. Puedo perseverar en la doctrina de Cristo gracias a lo que Cristo ha hecho en mi vida. Benignidad, comprensión y tolerancia hacia los demás, o afabilidad. Eso quiere decir benignidad. Ahora se usa el término no resiliencia, porque resiliencia es de salir, es ser empáticos con los demás. Hermanos, si vamos a una caminata y sabemos que hay hermanos que van muy rápido, hay otros que vamos más despacito. Bueno, empatía es que todo el grupo camine a la misma velocidad que el más lento. Eso es empatía. De eso se está hablando: ser benignos, ser tolerantes con los demás. Bondad, esta palabra solo Pablo lo utiliza, es similar a benignidad, pero no es igual.
aunque las dos tienen que ver con relaciones interpersonales, bondad viene con menos compromiso para con los demás, de benignidad, viene con este sentido de ser benignos, de ser amables, de ser gentiles, de ser empáticos. A veces estamos buscando en la palabra de Dios y la gente se queda, pero ya lea. No, pero tal vez hay un hermanito que está todavía ahí buscando. Tener empatía. Llévela suave, ya va. Hoy tuve el grupo de alabanza, le pido perdón porque yo leí que seguía el himno de victoria y era otro. Sean empáticos conmigo. Vuélvanme a invitar a tocar, por favor. Tener eso es tener esa bondad. Fe igual a fidelidad. Es la característica que hace que los demás confíen en nosotros. Esa fe se demuestra en ser fieles, ser fidedignos. Si decimos yo voy a ir, voy. Que no seamos en esos ticos como somos, ¿verdad? Nosotros los ticos, cuando usted le dice a alguien, ay hermano, viera que vamos a tener una actividad de tal y tal cosa, cuando a usted el tico le dice voy a ver, es porque no. Yo le aviso, es porque no. Y a veces chocamos culturalmente con otros que es sí y no. No me gusta, no puedo, no quiero. Pero seamos fidedignos. Si decimos yo lo voy a hacer, hagámoslo. Amén. Yo voy a estar, hagámoslo. Veamos que la gente pueda ver en nosotros eso, que la gente diga, no, si él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque tienen esto. Mansedumbre. 3 significados de la palabra mansedumbre en la palabra de Dios. Sumisión a la bondad de Dios, a la voluntad de Dios. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese timbre significa 10 minutos. Ya es el segundo, bueno, voy. Es que les quiero apartar del próximo domingo, quiero empezar a darles que es pura teoría durante 3 domingos sobre el periodo intertestamentario, los 400 o 450 años de silencio, mal llamados silenciosos según mi perspectiva, más bien deberíamos de llamarlos el tiempo intertestamentario, entre un testamento y otro. Sumisión a la voluntad de Dios, ser dócil sin ser soberbio para aprender y considerado con respecto a la voluntad de Dios. Pero como ustedes saben que a mí no me gusta correr ni dejar las cosas a medias, hermanos, mejor la próxima semana seguimos con mansedumbre para poder tener claro este fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por estar cada una de las visitas. Eso es diplomáticamente, ya empezó. Y no es que íbamos a bailar el pastor y yo por cualquier cosa. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza. Invitamos por favor a los diáconos para que nos colaboren con las ofrendas y los diezmos.